que sos mamá también, que sos mamá también, de Sally, que es mamá también, y que aunque a veces no hay hijos, también hay hijos espirituales. Entonces, para todas tenemos, ¿no? Para todas tenemos en la palabra de Dios lo que el Señor nos dice, empezando con la mujer virtuosa, las hermanas, yo anoté el cuadro anterior, lo que se vio fue un corazón que busca a Dios, un corazón que permanece en la palabra, un corazón comprometido en la oración y un corazón dispuesto para obedecer. Y pienso que ahí, bueno, las hermanas tuvieron, ¿no? Tuvimos a Sally, a Rocío, a Ceci, a Silvi, y nos enseñaron mucho, que creo que tenemos, bueno, toda la vida para obedecer, ¿no es cierto? Todo esto, toda la vida. Ahora, este nuevo capítulo que nos dan las hermanas, primero habló Mariana, el título es Prioridades de la mujer virtuosa. Primero era el corazón y ahora las prioridades. Bueno, las prioridades empiezan en nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Y yo le dije a Mariana que le iba a copiar el bosquejo y la semana pasada ella hizo un bosquejo, 3 puntos, ¿no? Un corazón sujeto a Dios, un corazón que ama, era a su esposo. Hoy nos toca a sus hijos. Y el tercero, un corazón que sirve, y en este caso también a sus hijos. Mariana nos habló mucho acerca de nuestro esposo. Yo le contaba a Mariana que una de las cosas que ella dijo me pasó. Yo le tuve que arreglar un pantalón a Augusto esta semana. Y cuando vino con el pantalón que se lo tenía que arreglar, me acordé del mensaje de Mariana. ¿Qué es lo que hice? Primero que todo, arreglé el pantalón, hermana. Porque uno tiene la enseñanza ahí fresquita, ¿no? Y uno dice, tiene que ser obediente, tiene que ser obediente. ¿Cuántas veces me pidió Augusto una camisa y no estaba planchada porque no le había planchado la camisa porque no había podido tener tiempo? Entonces, pero esas son excusas. Cuando uno tiene que hacer las cosas, las tiene que hacer. ¿No es cierto? Miren lo que contaba Sally recién. No tengo pantalones para el nene y resulta que era porque los tenía para lavar. Bueno, vieron, yo vi todas esas cosas, se prestan para decir mucho, no lo hice, pero nos pasan esas cosas, ¿no es cierto? Son diarias, son diarias. Así que vamos a ver las prioridades de la mujer virtuosa que a mí me tocó, sus hijos. Cuán importantes son los hijos. Ese himno que cantamos, brillando, brillando, quiere Jesús que yo brille. Yo lo aprendí cuando era niña, en la escuela dominical. Y a razón de que Ceci pidió ese himno, me encantó pedir también el himno 320 que habla del niño, ¿no? Gozo la santa palabra de leer, porque dice, ahí me dice que Jesucristo ama a los niños. Jesucristo ama a los niños, Jesucristo nos ama a nosotras que tenemos niños. Acá hay muchas abuelas, tenemos nietos que son niños, a quien nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, ayudar a apoyarlos y siempre hablando, en este momento estamos hablando de las cosas espirituales, ¿no es cierto? Pero las cosas espirituales se trasladan en obras a la vista. Las cosas espirituales no se ven, pero a la vista se ve lo que nosotros hacemos en razón de lo que tenemos en nuestro corazón. Así que prioridades de la mujer virtuosa. Prioridades, siempre repetimos, ¿no? La palabra, las palabras que por ahí nos dicen, bueno, ¿qué significa esto? Prioridad de tener en primer lugar, ¿eh? Tener la prioridad. Lo primero que tenemos que hacer, en la mañana, ¿no es cierto? Nos levantamos. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Lavarnos la cara. Bueno, prioridad, lavarse la cara. Pero siempre tenemos algo en nuestro corazón. Y el texto sugerido, que era justamente el que tengo era Proverbios 31-28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada,
y su marido también la alaba. Está hablando de la mujer virtuosa. Y termina, ya casi terminando el capítulo, diciendo eso: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y eso es una de las hermanas que nos habló, decía que ¿cómo vamos a llegar nosotros a cumplir lo que la mujer virtuosa, lo que habla de el capítulo de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero no imposible, dijo esta hermana. Y realmente con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios podemos, obedeciéndolo a Él, podemos ser mujeres virtuosas. Yo busqué en el diccionario español qué significa virtud. ¿Qué es una virtud? ¿No? Y el diccionario dice, lo voy a leer: disposición constante del alma que nos anima a obrar bien y evitar el mal. Otra de las acepciones que tiene dice poder o potestad para obrar. O sea, en virtud, por ejemplo, si es un rey, en virtud de ser rey, tiene poder y potestad para obrar en algo que tiene que decidir, ¿no es cierto? Y luego otra de las acepciones dice integridad de ánimo y bondad de vida. Así que si nosotros vemos el capítulo 31 de Proverbios, ya lo hemos leído varias veces acá en estas reuniones, ¿no es cierto? Sería muy lindo que podamos aprenderlo. Aprender, no digo de memoria todo, pero sí algunos textos de memoria, para que se vengan a nuestra mente cuando tengamos flojera. ¿Vieron que había que decir, no tengo ganas de hacer nada? Y como no tengo ganas de hacer nada, y bueno, no hago lo que tengo que hacer. Y ahí se me amontonan las cosas. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, hay un texto que dice, fuerza y honor son su vestidura. Y en otro texto dice, esfuerza sus manos, y yo hago de cuenta como viene cuando uno tiene la manga larga y se estira así la manga para atrás para poder hacer las cosas, porque si no se moja la ropa, ¿no es cierto? Bueno, de esa manera pienso que así obraba la mujer virtuosa, y así nosotros tenemos que ser también. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Proverbios, que dice, como los días tu fuerza, ¿no? Dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Y yo me acuerdo que un día lo comprobé a eso, porque yo estaba cansada y me acosté, y mientras más así, más cansada estaba. No, hay que animarse y hay que salir, hay que hacer las cosas, porque las cosas solas no se hacen, ¿no es cierto? Bueno, eso siempre me lo repitieron a mí, me lo repitió mi mamá, y siempre lo tengo presente. Acá Jenny me escucha a veces hablar de mi mamá y cómo era mi mamá con nosotros. Él, creo que si alguien dejó huellas en mi vida, es mi madre. En cuanto a ser tan animosa, ella no dejaba nada para hacer para después, y todo con tiempo, todo con tiempo, todo a tiempo. Nunca llegó tarde a ninguna reunión, porque ella hacía todo con tiempo. Y capaz que si la venían a buscar ya media hora antes, ya estaba sentada esperando que la vengan a buscar, pero lista, lista. Nunca hizo esperar a nadie cuando la venían a buscar. Entonces, tenemos en el título, perdón que estoy muy emocionada con este tema. Lo que nos contó Mariana la semana pasada, hablando del esposo, un corazón sujeto a Dios primero, un corazón sujeto a Dios, obediente a Dios. Y obedeciendo a Dios primero, todo sale bien, todo sale bien. Porque Él dice, buscad, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido, vendrá por añadidura. Basta cada día su propio mal, dijo el Señor Jesucristo, cada día. Nosotros siempre estamos pensando un poquito y nos preocupamos a veces por cosas que a lo mejor no iban a pasar, pero estamos preocupadas.
el Señor nos manda a que seamos mujeres virtuosas, o sea, que tengamos disposición constante y animarnos a orar bien, a orar bien y evitar el mal. Cuando nos habla un corazón que ama, el segundo que tenemos era un corazón que ama, y en este caso a nuestros hijos. ¿Qué es el amor? Siempre lo hemos escuchado, lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo. Amar es hacer bien al otro. Eso es amar, hacer bien al otro. Dice Romanos 5:8, Dios nos amó y nos dio al Señor Jesucristo. Nos dio al Señor Jesucristo. Nos amó de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó de tal manera que nos dio lo mejor que tenía a nosotros, para que nosotros seamos, para que podamos tener salvación. Entonces, un corazón que ama hace bien al otro. En este caso, nosotras como madres, como abuelas, hacemos bien a nuestros hijos, amándolos. Y en el caso de los niños, en 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. No vamos a dejar de amarlo, por ejemplo, si se portan mal. No, porque Dios a nosotros nos ama. ¿Qué pasa si nos portamos mal? Dios nos corrige. Y en el caso de las mamás, ¿qué dice? La palabra de Dios dice que tenemos que corregirlos, ¿no es cierto? Pero el primer paso, hay un primer paso y tenemos que orar por ellos, orar por los niños, orar por nuestros hijos. Yo recuerdo siempre una hermana que ella me decía que oraba por sus hijos desde el vientre, desde que empezó a saber que iba a ser madre. Y a mí, bueno, a mí me llamó la atención también eso, ¿no? Uno va aprendiendo, va aprendiendo de otras hermanas, orar por ellos. Eh, en primer punto es para que Jesucristo sea su Salvador. Ese es el tema especial de nuestra oración, que Jesucristo sea su Salvador. Llevarlos a los pies de Cristo. Ese tiene que ser nuestro objetivo, nuestra oración constante por nuestros hijos. Y no solamente cuando son grandecitos, no, 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 no. Desde el vientre desde nuestro vientre. Es algo tan importante orar por nuestros hijos. Orar por ellos para que conozcan al Señor. Y para que conozcan al Señor hay que hablarles del Señor. Hay que leerles la Biblia. Ese himno que cantamos decía, gozo la santa palabra leer. Cosas preciosas allí puedo ver. ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar? Le tenemos que enseñar acerca de Dios leyendo la Biblia, para que ellos conozcan, para que ellos sepan que hay un Dios, que hay un Salvador, que Jesucristo vino a salvarnos. Eso sería la parte principal, ¿no es cierto? Orar por ellos y que sea Jesucristo su Salvador. El segundo paso es corregirlos. El amor no es solamente afecto o dejarlos hacer lo que quieran. No, 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 no. La Biblia dice que tenemos que corregirlos, que tenemos que disciplinarlos. En Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 6, dice que tenemos que, padres, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Vamos a leerlo para no decir una palabra fuera de lugar. Efesios capítulo 6, versículo, podemos leer del 1 al 4, del 1 al 4 que habla de los hijos. Ceci, si lo tenés, ¿podés abrir el micrófono y leerlo?
Ahí estoy yendo, Ali. Efesios 6. 1 al 4 me dijiste. 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, ahí tenemos un texto hermoso, ¿no es cierto? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y si seguimos las instrucciones del Señor, tenemos todo. En la palabra de Dios tenemos todo. Y no provocarlos a ira. A veces, saben que a mí me costó mucho entender esto de no provocarlos a ira. Hay veces que hasta diciendo un chiste sobre el niño, ay, mirá cómo tenés, o ya estamos provocándolo al niño al enojo, por una pequeña cosa, o que mirá que tenés mal esto, o mirá cómo te pusiste, ja, 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 te pusiste mal la zapatilla, entonces uno se ríe porque se puso mal la zapatilla. No, no tenemos que hacerlo porque ellos sí se ofenden. Entonces no sé si me entienden, hermanas, pero a veces los provocamos con pequeñas cosas, o si está durmiendo ahí, lo vamos y lo despertamos mal porque queremos que se levante, y hay formas y formas de hacerlo. A veces los provocamos nosotros a ira. El Señor dice, no los provoquen a ira. El Señor a nosotros no nos provoca ira, el Señor nos habla con amor. Pero también la disciplina tiene que ser con corrección. Y en el libro de los Proverbios tenemos mucho para leer, para aprender. Yo tengo muchos textos acá y les voy a decir, los leo de lo que yo lo tengo. En Proverbios 13:24 dice que desde temprano tenemos que corregirlos, desde temprano. Y una hermana nos decía una vez, no esperen, no acumulen todo el día para corregir algo en sus hijos. Después a las 7 de la tarde le dan una paliza porque se portó mal y resulta que eso que hizo no era nada, pero empezó desde la mañana haciendo cosas y ustedes no los corrigieron, y entonces dice hay que hacerlo desde temprano. Si hay algo que hace desde en la mañana, hay que corregirlo en la mañana. Si hay algo que hace en el mediodía, hay que corregirlo en el mediodía. No acumulen correcciones, dice, porque eso les hace mal a los chicos. Bueno, creo que todos entendemos, ¿no es cierto? Dice desde temprano, y desde temprano no solo en la mañana, sino desde temprano, desde niñito, desde pequeño corregir a los niños. En Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir a tu hijo, no rehúses corregir al muchacho. Busquemos en Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Sally, si lo tenés, lo puedes leer. Sí, Ali, ahí voy. 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Fíjese qué texto precioso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Por qué? Porque la corrección no es un día solamente, es toda la vida la vida que nos da el Señor, ¿no es cierto? La corrección debe ser una cosa hecha continua, corregir con disciplina y amonestación del Señor. Y el Señor nos dice, te dará descanso, porque al hacerlo, cuando pasa el tiempo, no es una cosa inmediata el resultado, pero sí nos dará descanso. Y
cuando ya somos grandes como nosotros, especialmente a algunas mujeres que veo, hermanas que están acá escuchando, también pueden saber que el resultado es a largo plazo, pero hay un resultado. El Señor lo dice en su palabra y es así. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El Señor nos promete esas cosas y el Señor las cumple. Hay algunas veces que a lo mejor nosotros, ¿saben que una vez a mí me pasó con uno de mis hijos que yo pensé, digo, no será para tanto, porque me acordaba de ese texto que decía, lo castigarás con vara y no morirá y librarás su alma de la perdición, y yo decía, ay no, Señor, no será para tanto, pero fui, busqué una vara y lo hice, y les puedo decir que tuve que decir, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, porque se cumple la palabra de Dios. Él, no sé cómo lo hace, pero Él, el resultado de lo que dice su palabra es la verdad, es la verdad. Él nos dice que tenemos que corregirlo desde temprano, no rehusar corregirlo, nos dará descanso. Y el texto que se puso en la invitación, el 22:6 de Proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa del Señor también. También una vez escuchamos, y creo que acá en una de estas reuniones, que instruir al niño en su camino puede ser también que uno lo instruya de acuerdo a lo que Dios dice, o a veces uno lo deja al niño, no lo instruye como corresponde, y el niño elige su camino y lo elige mal, y sigue, y aun cuando es viejo no se aparta de él, o termina su vida muy pronto porque no se apartó de su camino. Perdón, hermanas. Pero tenemos entonces, primer paso, orar por ellos, llevarlos a los pies de Cristo. Segundo paso, el amor no es solamente afecto, sino también corrección. El Señor, Dios en su palabra, en Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, perdonen hermanas, alguna hermana que lo tenga, lo puede leer, voy a buscar un vasito con agua. Ali, ¿qué versículo? Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Por favor, lee 7 y 8 también. ¿Sí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es fuerte la palabra, ¿no es cierto? Es fuerte. Pero el Señor acá está comparando a que un padre común, padre, madre como somos nosotras, disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Y el Señor es nuestro ejemplo, porque dice que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Y termina acá el texto en el capítulo 12 que empezó leyendo Sally, dice, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el Señor allí nos da un ejemplo de que cuando se disciplina trae buen resultado, trae buen resultado. No tenemos que dejar pasar
de disciplinar a nuestros hijos. Una vez escuché un hermano que decía, a veces por comodidad, no lo hacemos, bueno, que haga lo que quiera. No, no, que haga lo que quiera, no, porque nosotros como madres sabemos qué es lo que le conviene, sabemos qué es lo que tiene que hacer. Entonces tenemos que corregirlos. ¿Y por cuál es el fin? Saben, tenemos la historia en la Biblia, en 2 Timoteo, de Eunice y su mamá Loida, ¿no es cierto? Cuando habla allí, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, busquémosla, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Podemos, Rosa, ¿podés leer del capítulo 1, versículos 1 al 5? Sí, Alicia, del 1 al 5. Sí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa en la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, desde que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tenemos un ejemplo allí de madre y abuela, ¿no? Un ejemplo de fe, la abuela Loida y su madre Eunice. Eunice, ¿saben qué significa Eunice? Vieron que siempre nos gusta a veces compartir lo que significa un nombre, ¿no? Buena victoria significa. Fíjense que Loida, su mamá, le puso ese nombre a su hija. Y ella supo transmitir a su hijo el amor por las escrituras. En el capítulo 3 del mismo libro, Saralía es, ¿podés leer por favor capítulo 3, versículo 14 al 17? Segunda Timoteo. Segunda Timoteo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense qué hermosos textos tenemos aquí hablando de que un niño desde la niñez aprendió las Sagradas Escrituras. ¿Y de quién has aprendido? Lo nombran en el primer capítulo, de Loida y de su madre Eunice. En el segundo viaje misionero, Pablo lo conoce a Timoteo, porque en el primer viaje van a Derbe y a Listra, predican el Evangelio. Cuando vuelven, Pablo se encuentra con un muchacho más o menos de unos 20, no sabemos cuánto bien, pero sería 20, 25 años, que había aceptado a Cristo en el primer viaje misionero de Pablo. Y lo encuentra él, y él conoce a su familia, y dice que el apóstol Pablo lo trata siempre como un hijo a él, ¿no? Y acá le dice en lo que leyó Rosa, dice, trayendo, dice, siempre que me acuerdo de ti, mis oraciones noche y día. Fíjense que él oraba por Timoteo noche y día.
Fíjense qué ejemplo para nosotras, hermanas, para que nosotros también estemos orando por nuestros hijos, por nuestros nietos. Hablo de nietos porque los niños, aunque ya mis nietos ya no son tan niños, pero también hemos tenido que ser ejemplo de ellos. También en Filipenses, yo se los leo, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan y sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tenemos un ejemplo de un muchacho que fue criado en el temor de Dios. Fue criado en el temor de Dios. Saben, en estos estudios que están pasando las hermanas del grupo Mujeres de Cristo, hemos recibido estamos recibiendo siempre unos mensajes preciosos. Y ese mensaje de las columnas, de las 7 columnas labradas, y que una de las columnas hablaba del temor de Dios, ese mensaje a mí me ha quedado muy, muy impreso en mi mente cuando la hermana hablaba cuando le dijeron, el temor de Dios era conciencia de la presencia de Dios, constante, que Dios está. Y ella decía, entonces yo estoy acá en mi habitación y Dios está presente acá. Y empezó a ver su habitación y dijo, voy a ordenar porque Dios está acá conmigo, está presente Dios acá. Y es que hay que criar a nuestros hijos en ese temor, en la presencia de Dios constante. Nosotros no vamos a estar siempre con nuestros hijos. Empezando ya que tenemos que mandarlos a la escuela tan chiquitos. Ahora ya hasta los 4 años todavía ya es obligatorio mandarlos a la escuela, mandarlos al salón de clase, y uno lo tiene que dejar, pero el Señor está con ellos. Si uno le inculca el temor a Dios, ¿se acuerdan de Jocabed a Moisés? De la manera que lo crió, que cuando lo llevó al palacio, él tenía tan firme lo del pueblo de Israel, que en el libro de Hebreos dice, no, como viendo al invisible, dice que él dejó las cosas de Egipto y todas las cosas por el galardón que iba a tener viendo al invisible. Es una cosa, Nana, ¿cómo habrá criado a Samuel? Que dice que ninguna de las palabras que Samuel dijo cayó a tierra porque Dios lo prosperó en su camino y tuvo una vida consagrada a Dios toda la vida. Fíjense si nosotros tenemos en nuestras manos algún siervo de Dios de manera que pueda servirlo, que pueda seguirlo, que obedezca al Señor. Tenemos que criarlo de esa manera, hermanas queridas. Nuestros hijos y nuestros nietos. Yo escribí acá a las abuelas y las madres ejemplos de fe a los hijos y nietos, enseñando con el ejemplo. El Señor amó a los niños. Corrección, disciplina es demostrar que amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y para que sean corregidos, ¿por qué? Porque tienen que aprender que Dios castiga el pecado. Si se le deja sin corrección a un niño, el niño nunca va a aprender que hay una corrección divina. Y Dios dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una corrección. Y Dios nos avisa, Dios nos dice, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que hemos creído. Y cuando nosotros corregimos a un niño, estamos enseñándoles que Dios va a cumplir su palabra. Dios corrige. Dios dice en su palabra que el que peca, dice, el alma que pecare, esa morirá. Le tenemos que enseñar corrección, porque entonces ellos aprenden que Dios también corrige y va a cumplir su palabra. Dios la cumple. A lo mejor las mamás no la cumplimos. Vieron, a veces le decimos, te voy a sacar tal cosa, y resulta que después no se la sacamos nada.
tenemos que ser también conscientes con eso. Hermana, voy terminando. Así que llevarlos a Cristo es nuestra prioridad, enseñarles disciplina. Y entonces ellos van a aprender. Anoté otra cosa acá, enseñarlos a amar la palabra de Dios. Como decimos, ese himno que cantábamos de niñas, pero... Y si hay alguna hermana que no lo cantaba de niña porque conoció al Señor ahora, no importa, apréndalo, hermana, apréndalo al himno y enséñeselo a sus hijos, a sus nietos. Tenemos todo en la palabra de Dios, y Dios siempre es el que nos da la otra oportunidad. Enseñemos el amor por las reuniones a nuestros hijos, amar las reuniones. Recuerdo una vez un hermano que decía, no tenemos que ir a la reunión, no, podemos ir a la reunión. Amar las reuniones, amar a los hermanos. Ir contentos, ir con gozo a las reuniones y volver con gozo también, porque a veces hay algo en la reunión que no me gustó. Tengo una experiencia vivida con mi mamá. Mi mamá era muy, muy nerviosa. Y cuando algo no se hacía como ella quería, por ahí medio que se enojaba. Y me acuerdo que una vez nos fuimos de la reunión y ya estaban por servir chocolate y yo quería tomar chocolate y resulta que mi mamá se fue porque se enojó. No me acuerdo con quién se enojó. Bueno, después creció ella y crecimos nosotros por la gracia de Dios y el Señor tan bueno y bondadoso que nos perdona todas nuestras, nuestras cosas. Las cosas pasaron, pero que no sea un motivo de irnos de una reunión por un entredicho. A veces hay cosas que no nos gustan y sí, somos una familia, en la familia siempre hay por ahí algunas cosas que no nos agrada, pero el Señor nos dice soportándoos a otros en amor, amaos unos a los otros. El primer mandamiento que dio el Señor, ¿no es cierto? Ámense unos a otros y por el amor entre ustedes los demás van a conocer a Dios y a su palabra. Hermanas, que el Señor nos ayude. Aferrémonos a Dios y su palabra. Oremos sin cesar por nuestros hijos. Y por último voy a decir, no perdamos el enfoque de lo eterno. No perdamos el enfoque. ¿Vieron? En Colosenses 3:1 dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Tengamos fijo, busquemos, no perdamos el enfoque, que no se haga difuso el enfoque celestial, que nuestro enfoque sea ese. Y buscando bien el enfoque, enfoquemos a nuestros hijos hacia Dios, hacia su palabra, al Señor Jesucristo, a su salvación, porque es eterno. Lo demás es todo secundario. El Señor nos ayude en todo, porque es una gran tarea que tenemos por delante. El Señor bendiga su palabra. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Y yo me quedo